Gracias. Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los martes, su amigo Pablo Bazáñez, me da mucho gusto saludarles en esta emisión más de Diálogos Metropolitanos, este espacio en el que platicamos cada semana sobre los temas que interesan a las ciudades, a los municipios y por supuesto a su gente, la gente que todos los días hace la ciudad, cuando la camina, cuando la vive, a veces cuando la sufre. Y hoy queremos platicar de algo muy especial que ha generado mucho debate en estos días, que es cómo los jóvenes participan haciendo su ciudad, los desafíos que ellos tienen para superar la apatía política entre la juventud. Y es un tema que me parece, estarán de acuerdo conmigo, amigos de Cadena Política, que es un tema de la mayor relevancia en una época especialmente electoral, en la que muchos jóvenes pareciera tienen un desinterés y también una desafección hacia los temas políticos y hacia quién va a gobernar nuestro país. Hoy día, la ONU señala que, por ejemplo, jóvenes están entre los 15 y 29 años, pero no existe una definición así como tal tan estricta sobre el concepto de joven. Lo cierto es que en México las encuestas hacia jóvenes entre 18 y 29 años respecto a los candidatos piden que esta edad como intención de voto promedio, es decir, que muchos de los procesos electorales, dicen ellos, les da lo mismo. Lo mismo es uno que el otro y pareciera que hay como que cierta apatía e inclusive una poca participación en la política. Es lo que mucha gente dice. Habrá que ver si esto es realmente así. Y los jóvenes a veces prefieren participar en otro tipo de asociaciones no políticas, más en las cosas que les interesan en el día a día, lo deportivo, lo cultural, lo académico, antes que la política. Y por eso es muy importante que veamos cómo los jóvenes pues participan en la construcción de la sociedad y por supuesto en los temas de la política cotidiana de nuestra sociedad. Por eso hoy quiero darle la bienvenida a una persona que se ha metido durísimo en los temas de jóvenes, que actualmente está coordinando en una de las campañas políticas de nuestro país. Justamente la mesa de jóvenes es en la campaña de Xochitl Gálvez. Y me refiero a Jimena Villicaña, quien es estudiante, bueno, más bien egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Latina de América y estudiante de la maestría en Derecho Constitucional. Jimena estudió también la maestría en Derecho Constitucional, decía, es activista, es feminista, es promotora y defensora de derechos humanos. En 2021 fue directora ejecutiva del Centro de Estudios y Formación Política Michoacán. En el 2022, asesora legislativa del Congreso del Estado de Michoacán. Y bueno, es conferencista en temas de género, en talleres y capacitaciones, y ha pasado como TED Speakers en el 2021 con el tema Los sueños silenciados de los inocentes. Seguramente de eso tendrá que platicarnos mucho. Pues muchas gracias, Jimena Villicaña, por acompañarnos en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Hola Pablo, muy contenta de estar por acá, muy agradecida con la invitación y pues justamente como lo comentas en una coyuntura tan importante en nuestro país, agradecemos mucho las juventudes, los espacios que nos brindan de conversar y de expresar nuestras ideas y nuestras inquietudes, así que agradecida, pero sobre todo muy emocionada. Oye, pues muchas gracias por decir esto, Jimena, pero yo quiero que, como dicen por ahí, vamos a empezar desde el principio. Una persona joven como tú, muy joven, ¿cómo es que le llega esta semillita de interesarse en los temas sociales, en los temas políticos? ¿Cómo sale una gente joven de la aparente tradicional apatía para involucrarse en las cosas que tienen que ver con transformar la realidad de nuestro país? ¿Cómo es tu acercamiento a la política y cómo es tu acercamiento a los temas sociales como los derechos humanos, las causas de feminismo? ¿Cuál es tu historia de vida, Jimena? Pues en realidad creo que siempre fui una niña en ese entonces muy consciente, justamente en la TED que tengo en la plataforma de TED que se llama Los sueños silenciados de las inocentes, habla de eso, de cómo siempre fui como una niña muy apegada a la realidad, no Ujú, tanto a estos procesos más inocentes de los niños, de las caricaturas. Yo me acuerdo que ujú. yo veía los documentales de los animales en Animal Planet y cosas así. Entonces siempre fui Claro. como una niña muy apegada a la realidad y forzosamente eso hizo que a una edad mucho más temprana de lo que habitualmente se acostumbra me fueran surgiendo dudas con respecto al funcionamiento de la sociedad, del mundo, etcétera. Claro. Y pues lo primero que entraba, en mi cabeza estas dudas tenían que ver pues justamente con las diferencias entre los roles de las niñas y los niños en ese entonces, Qué ¿no? interesante.
Ajá, y tipo en las películas, ¿por qué los hombres eh, salvaban al mundo y por qué las mujeres éramos salvadas por un príncipe azul? O sea, como que yo siempre tenía eso de ¿por qué nosotras no podemos? Y creo que así fue un poco surgiendo esa semillita en mí de cuestionar el mundo. Primero surgió como un cuestionamiento que Ujú. me hizo ser desde muy temprana edad muy participativa y dudosa con lo que pasaba y como disruptiva, cuestionando el sistema, etcétera. Y así fui creciendo y lo que me hizo adentrarme ya ahora sí como al ecosistema de lo público, a lo Ujú. político, pues fue justamente que empecé en estos temas de activismo a compartir mis inquietudes, mis dudas, mis opiniones y me daba cuenta que cuando compartía alguna opinión, más Ujú. gente la compartía conmigo y entonces la gente me fue ubicando, sobre todo las mujeres acá en mi ciudad, como una persona pues que hablaba de estos temas que normalmente no se hablaban, específicamente de los derechos de las mujeres y muchas mujeres empezaron a buscarme, a pedirme ayuda. Y entonces, al inicio, pues yo no tenía ni las herramientas ni nada para ayudarlas y me veía yo nada más tratando de ver cómo podíamos ayudar su situación y redirigiéndolas a las instituciones y después me daba cuenta que esas mujeres venían conmigo y me decían, es que no pasó nada, o sea, metí mi denuncia, pero no ha pasado nada y entonces como que eso me obligó a decir, ok, mucha gente me está identificando como una portavoz de algo, pues tengo que educarme en el tema. Y así fue que decidí como encontrar grupos de mujeres con las que hicimos pues, colectividad y aprendimos a hacer ese primer contacto, por Qué ejemplo, con las interesante. víctimas, etcétera. Y ya en todo ese mundo me di cuenta que pues, desafortunadamente las grandes transformaciones, desafortunadamente por el sistema en el que vivimos, sí se vive desde adentro, desde las decisiones políticas, y eso fue lo que me hizo entender que se necesitaban este tipo de voces en Que estos había, que espacios. había que involucrarse en los temas públicos, Jimena. Así Y es. sin embargo, mucha gente de mayor edad piensa que a los jóvenes este tema de la política es uno de los 1423 temas que les tienen sin cuidado. O sea, Ajá. pareciera que la sociedad vea a los jóvenes como sinónimo de apatía, de desafección pública, como un desinterés generalizado ante los temas de la política, como que su mente está en otras cosas. ¿Esto es así en los jóvenes? Y si es así, ¿cómo lo explicamos? Creo que no es así, me hacen mucho la pregunta y creo que más bien no hemos sabido conciliar las definiciones que tenemos los jóvenes y los adultos de la política, Ujú. porque yo me pongo a pensar y creo que las grandes agendas importantes hoy en el mundo, las agendas que están causando ruido, que están muy vivas, como lo es el feminismo o la agenda del medio ambiente, son encabezadas hoy por la juventud, ¿no? O sea, por Claro, ejemplo, tema de medio ambiente, ahí vemos a Greta en tema pues, el feminismo, a mujeres jóvenes que están saliendo todos los 8 de marzo a decir sus inquietudes. Entonces, yo creo que las agendas importantes, y eso también es hacer política, sí las encabezan los jóvenes. Y a los jóvenes, claro que nos preocupa nuestro futuro, pero desafortunadamente, por la historia y por todo, hemos perdido hemos perdido esa confianza claro. en los procesos político-electorales. Y más bien creo que ahí está el desafío en lograr que los jóvenes entiendan la importancia de sí involucrarse porque me decían en un foro algunos jóvenes, ¿de qué nos sirve votar si quien llegue pues va a seguir envuelto en escándalos de corrupción, etcétera, y nada cambia? Y les dije, es que sí cambian cosas y están en los pequeños detalles, ¿no? El tema de las reformas, Claro. este, entonces como que tenemos que más bien conciliar estas ideas entre adultos y jóvenes para que los jóvenes entiendan que a pesar de que aparentemente no se solucionan todos los problemas del país, por supuesto que impacta el que llegue un proyecto u otro, ¿no? Y a escala comunitaria, en el barrio, en el pueblo, en el lugar de todos los días, los jóvenes participan, se involucran. ¿Qué hace que un joven pueda tomar estas causas en sus manos? Tú has dicho algo muy importante, Jimena, que tiene que ver con la confianza. Cuando se pierde la confianza, y no es un tema de jóvenes, es un tema general en la sociedad, cuando la sociedad pierde la confianza en los gobernantes, en los partidos, en las instituciones públicas, en los candidatos, etcétera, en los diputados, no se diga. Cuando se pierde la confianza, entonces se genera digámoslo así, un aislamiento. O sea, yo no me quiero involucrar en algo en lo que no me inspira, en lo que no confío, porque me siento utilizado,
porque me siento como persona manipulado. ¿Hasta dónde entonces los jóvenes se involucran a pesar de esta, digamos, constante de pérdida de confianza, producto de la mala actuación de muchos políticos? Pues esa es la pregunta. Ahorita que tenemos la coordinación en la campaña, justo es cómo logramos hacer que los jóvenes participen. Creo que es la incógnita más grande, pero tiene que ver, lo digo mucho, con la representatividad, o sea, con que tengamos representación en los espacios. También en mi TED hablo de por qué los ejemplos importan, porque los ejemplos importan Mm. importan para que tú veas que puedes aspirar a estar en, por ejemplo, en el caso de las mujeres, importaba tener a mujeres en los congresos para que más niñas tuvieran como aspiración estar en la Se política, ¿no? sintiesen identificadas, sí, claro. Claro. Entonces también tiene que ver, saber, el fenómeno de Samuel García, la gente cree que El fosfo, jaló porque fosfo. ajá, el fosfo, fosfo. La gente cree que jaló pues porque son mediáticos en internet, por supuesto que eso sumó, pero también sumó porque estábamos teniendo a un personaje de mucha menor edad, a diferencia de los demás, contendiendo a este espacio, y pues hacía que los jóvenes entendieran, o sea, tuvieran un mensaje un poco implícito de que entonces la política electoral también es algo que nos incumbe. A mí me causa de pronto a veces, pues sí, un poco de risa que los adultos digan que no nos involucramos, pero pues al final si vemos el promedio de cuántos jóvenes están en la toma de decisiones, es menos del 1%, ¿no? En el mundo. Entonces, claro que vemos la política como algo lejano si quienes están haciendo política tienen un promedio de edad arriba de los 50 años. Tiene que ver con la representatividad, tenemos que haber más jóvenes en la toma de decisiones. Se aprobó acá en México el hecho de que los jóvenes ya pudiéramos entrar a los congresos a partir de los 18 años y fue un gran debate, ¿no? Claro. Y así como los debates de las cuotas de género, a ver, la gente dice que los jóvenes no tienen experiencia, pero yo me pregunto si muchos de los que están tienen experiencia en otra cosa que no sea seguir perpetuando el poder por poder, ¿no? Entonces, Claro. yo sí creo que tenemos que apostar a que la narrativa no solo sea que los adultos se enojen porque los jóvenes no salen a votar, sino que los adultos se indignen con nosotros de que los jóvenes no estemos en esa toma de decisiones. Claro, finalmente es una consecuencia esa aparente desafección o poco involucramiento de actitudes de muchos adultos que no han sido, digamos, que no han sabido interpretar el sentir, que no han sabido interpretar los intereses, las demandas de una población joven que hoy por hoy entra en un sector, en un segmento de estos llamados electores switchers, muchos que van a votar por primera ocasión, los primoelectores, y que pueden marcar el rumbo de una elección que no votaron hace 6 años, ¿no? Y que sin embargo hoy por hoy pueden ser el factor determinante en una campaña. Se estima que más de 8 millones de jóvenes, bueno, no jóvenes, de nuevos electores se consideran en esta elección respecto a la anterior. En consecuencia, tú que estás involucrada en una campaña, específicamente como coordinadora de la mesa temática de Xóchitl Gálvez, ¿cuáles son los temas de más interés hacia los jóvenes que finalmente les llaman la atención, que les generan cierta atracción? ¿De qué hablan los jóvenes y qué esperan de las candidatas o del candidato, para no excluir a uno de los candidatos? ¿Qué esperan de quienes hoy piden el voto para el 2 de junio? Que les hablen de qué temas y que fijen postura en qué asuntos. Sin duda, yo creo que la principal tiene que ver con la seguridad, que eso es Mm. indiscutible en cualquier grupo etario, pero definitivamente hoy sabemos que este es el sexenio más violento para ser joven en la historia de Claro. este país. Aumentó un 64% la desaparición en jóvenes. Hoy la principal causa de muerte en este país, si tienes menos de 40 años, es el asesinato. Este, en fin, la situación es crítica en cuestiones de seguridad hoy, entonces ahorita que hemos estado recorriendo el país, esa sin duda es la preocupación latente. Los jóvenes pues, tenemos miedo, yo sí digo que somos la generación ahora del terror, que también es un fenómeno medio interesante. Tenemos miedo, pero por otro lado ya hemos normalizado este clima de violencia, pero sin duda ese es uno de ellos. Por supuesto, el tema del medio ambiente, porque creo que los jóvenes somos los que más tenemos esa incertidumbre del futuro, porque pues al final nosotros sabemos que
digamos, si todo sigue como funciona el ciclo de la vida, pues al final en unos años vamos a ser quienes carguemos con las consecuencias de decisiones que no tomamos, ¿no? Como el Claro. tema pues, tan crítico hoy de la falta de agua que vivimos, por ejemplo, en algunos estados más fuerte que otros, como yo, que soy acá en Michoacán, que está muy grave el tema. Por supuesto, el tema de la vivienda, creo que es un tema que es tema de conversación todo el tiempo. En los 70 a cualquier persona joven le costaba en promedio 2 años y 11 meses de hacerse una vivienda, tomando en cuenta el valor de la vivienda y el salario mínimo, ¿no? 2 años, 11 meses. Hoy estaríamos hablando de que los jóvenes tendríamos que trabajar 20, 21 años con el salario mínimo y el valor de la vivienda para hacernos de un hogar. Entonces, también todo esto tiene que ver con que hoy las juventudes estamos sobreviviendo a un sinfín de cosas todos los días que de pronto nuestros antepasados no, y a veces no entienden por qué hay tanta apatía. Bueno, porque sentimos que hay un sinfín de problemas que nos sentimos incapaces de resolver, ¿no? O sea, estamos viviendo, las juventudes hoy la tenemos y está comprobado con cifras y estadísticas, más difícil que cualquier generación del pasado, para subsistir, para crear una familia, para tener un ingreso propio que nos alcance para vivir dignamente. Entonces, las juventudes hoy quieren escuchar de esos temas, quieren escuchar también de que las candidatas hablen de temas tan relevantes como la salud mental, ¿no? O sea, que creo que Claro. era tabú, muchísimo tiempo fue tabú. Hoy la segunda causa de muerte en los jóvenes y preocupantemente más entre los hombres se suicidan hasta un 80% de veces más que las mujeres, Ujú. pues es algo latente y además la falta de atención a la salud mental pues ha generado dinámicas sociales muy nocivas para la colectividad. Entonces, esos temas, por supuesto, también temas de género, de derechos sexuales y reproductivos. Hoy México ocupa el primer lugar dentro de la OCDE con más embarazos infantiles. Entonces, todos esos son temas que escuchamos mucho en las mesas que tenemos con jóvenes. Eso es muy importante porque además hay que reconocer, Jimena Villigaña, que hoy la generación en la que tú estás, tu generación de jóvenes, tiene hoy un concepto que las anteriores no tenían tan marcado, que es el de la resiliencia. Y ese concepto, muy concretamente, tiene que ver con cómo han afrontado escenarios en el mundo que muy difícilmente pudimos habernos preparados en otro momento como es este esquema de la pandemia por el COVID-19. Según la UNESCO, 90% de los estudiantes en el mundo interrumpieron de alguna manera sus estudios por la pandemia. Y según el gobierno federal, Jimena, el 42% de los jóvenes que abandonaron sus estudios justamente en ese tiempo fue producto de la pandemia. Entonces, esto ha generado mayor desigualdad entre los jóvenes, ha ampliado la vulnerabilidad, mayor marginación, mayor pobreza para muchos jóvenes. Ante eso, creo que los jóvenes tienen hoy una visión expectante de qué se les va a ofrecer para cómo poder Entonces, construir su proyecto de vida de manera exitosa, digámoslo así, transitando por ese tipo de obstáculos que han tenido muy especialmente en esta generación, Jimena. sí, es un tema bastante complicado. Justamente los jóvenes piden becas para poder continuar con sus estudios. Por ahí Xochitl Gálvez hacía una propuesta muy interesante de cubrirles, de darles tarjetas para poder cubrir mensualmente el costo de sus datos de internet, que hoy es una realidad que los jóvenes estamos conectados y pues que preguntaba Xochitl en el evento cuánto gastamos al mes en datos. ¿Ah, Algunos sí? contestan que hasta 500 pesos al mes. Mira, Entonces, conectividad para todos, todas esas cuestiones, pues son las que queremos escuchar finalmente para quitarnos pues esas cargas. Encima también el tema del rol de cuidados, ¿no? claro. Que no podemos problematizar sobre la seguridad, ni la educación, ni la salud, si no lo hacemos de manera diferenciada entre hombres y entre mujeres. Por ejemplo, el tema de la educación. En México sabemos que las mujeres abandonan antes sus estudios y tiene que ver con este Sí, tema del rol de cuidados que tienen que regresar a los hogares pues, a ejercer este sistema de cuidar al papá que se enfermó, al hermano que está enfermo, o que si ya te embarazaste, y eso pues, es algo también súper importante, ¿no? Que el Estado vuelva a asumir el rol de cuidados, claro. este sistema de cuidados que nos quitó este gobierno.
como es el asunto de las estancias infantiles Así que es. permitían a muchas mujeres jóvenes que tenían a sus bebés, pues la posibilidad de continuar con su proyecto de estudios o con una cuestión de carácter laboral cuando se convierten en jefas de familia y que hoy no ha sido un tema para nada relevante en este gobierno, sino por el contrario, ha habido toda una clara agresión hacia los grupos vulnerables en caso de jóvenes y mujeres que tienen a sus bebés, porque se les han quitado estos apoyos, Jimena. Me Así ha es. parecido interesante que entonces existan aquí propuestas para volver a tomar este esquema de los cuidados, de una posibilidad de que no solamente mujeres con hijos pequeños tengan la posibilidad de la estancia infantil o la guardería, como le queramos decir, sino también este esquema de cuidados hacia otros grupos vulnerables de nuestra población, donde los jóvenes tienen mucho que decir. Yo conozco casos de chicas que han tenido que dejar la escuela por estar al pendiente de sacar adelante a sus familias, ¿no? A sus Así es. mamás que ya son de mayor edad o hasta sus abuelos, y entonces lo que termina sacrificándose es la escuela, Jimena. Así es. Sí, justamente esa es otra de las preocupaciones de las juventudes, que sí se vean y se perciban estos temas de manera diferenciada, ¿no? O sea, lo que te decía, no podemos hablar tampoco de seguridad si lo hacemos desde un mismo enfoque, porque sabemos que el 96% de los homicidios a los hombres no tienen nada que ver con su núcleo familiar y no pasan al interior de sus hogares, y por el contrario, el 60% de los homicidios a las mujeres ocurre al interior de sus hogares a manos de sus parejas y exparejas, ¿no? Claro. Entonces eso nos habla de que tenemos, los jóvenes buscamos escuchar estas propuestas con enfoques diferenciados. Una mujer no se sentiría segura transitando la calle con 20 policías de noche, entonces ya no esperamos ese tipo de propuestas más desde la óptica de los hombres, más punitivista, coercitiva, sino quizás estamos esperando soluciones más desde la infraestructura, alumbrado público, etcétera, cosas que genuinamente nos hagan sentir más seguras a las mujeres. Claro, y ese es un punto fundamental que cualquier persona que quiera retomar una agenda desde el sector público ahora como candidatos tiene que ponerlo en prioridad porque en México, Jimena, estimados amigos de cadena política, la situación es muy delicada. 33,000 delitos se cometen contra menores de edad al año en nuestro Así es. país. Hay más de 13,000 homicidios dentro de esos delitos y 95 feminicidios al año de chicas menores de edad. Es un tema realmente terrible porque 3,000 adolescentes se encuentran al año involucrados en conflictos con la ley y más de 66,000 personas menores de 29 años se encuentran en prisión. Ese es un tema que debería de ser un agravante, de ser oprobioso para todos quienes se dedican a la actividad política y que desde el sector público quieren resolver los problemas de nuestro país. Y aquí es donde nos confrontamos con esto, ¿no? Porque cuando los jóvenes tienen como principal causa de muerte entre los 15 y los 35 años de edad las agresiones y los homicidios, algo, Jimena, está no mal, muy mal en nuestro país, porque Así es. bueno, esta tasa de homicidios en el 2021, por ejemplo, aquí tengo el dato, fue de 40 por cada 100,000 habitantes en menores de 29 años, bueno, más 44% mayor que la media nacional en los otros grupos poblacionales. Entonces, estamos viendo, junto con esto, las masacres, más de 60 masacres que involucran a jóvenes en lo que va de este gobierno, y pareciera que la indolencia, pórtense bien, el no se preocupan, les vamos a dar abrazos, pareciera que la respuesta es algo estaban haciendo mal y por eso los mataron. ¿Cómo podemos Así escuchar es. este país y no indignarnos, Jimena? Así es, y ahorita me haces pensar que me preguntabas qué fue lo que me hizo involucrarme. Creo que justamente fue que en el activismo me di cuenta que las cosas sí se pueden resolver. Es falta de voluntad política. O sea, de pronto muchos jóvenes, muchas personas no se involucran porque creen que las cosas van a seguir así, porque no hay manera de resolverlas, pero sí se pueden resolver. Y yo pongo de ejemplo otra vez el activismo feminista, pues porque de ahí vengo, porque a mí me tocó ver cómo mujeres de casos que estaban en el abandono judicial, institucional, al hacer estrategias de mediatización y pues sí, al salir incómodas las autoridades, lograban que esos casos se volvieran a judicializar, que las carpetas de investigación avanzaran rápido,
un caso de estar 4 años en el abandono después de que se acercaron colectivas feministas a hacer estas Ujú. estrategias de mediatización. En menos de un año ya había 4 imputados, 2 detenidos, ahorita hay 2 prófugos, pero que están siendo, que los están buscando. Entonces, me daba cuenta cómo la autoridad cuando se siente observada, analizada, cuestionada, lo vimos con las marchas del INE, este, la autoridad sí reacciona, ¿no? Entonces las cosas sí se pueden resolver, es cuestión de voluntad política y pues por eso tenemos que estar aquí los jóvenes atentos, no solamente saliendo a votar, sino siendo exigentes con nuestras autoridades, con todo lo que sucede en el país. Sí, claro. Entonces, yo percibo en lo que tú nos comentas que hay causas muy serias que involucran a los jóvenes y que les llevan a no estar viendo el tema de lo que pasa en nuestro entorno como espectadores, ¿no? Sino como verdaderamente actores de primera línea en lo que ocurra. O sea, el joven tiene que visualizar que lo que pasa en este país, de un lado o del otro, va a afectar su futuro de manera inmediata. Alguien decía, Jimena, puedes no estar de acuerdo con los políticos, pero siempre estarás finalmente a expensas de lo que los políticos decidan, ¿no? Y Así por lo es. tanto, ¿por qué dejarle a los peores en la sociedad que decidan por los mejores o que decidan por nosotros? Justamente cuando uno deja de involucrarse en la política, decían los antiguos griegos, entonces se queda a expensas de que sean los peores los que tomen las decisiones, Jimena. Por eso es muy importante que los jóvenes tomen postura en torno a los grandes temas nacionales. Así es. Bien decimos nosotros que si tú no te metes a la política se mete contigo. Ah, eso sí. Me Entonces, gusta como lo dices. A ver otra vez. Si tú no te metes en la política se mete contigo. Está muy buena esa. así es. Así es. Entonces, ese es el llamado a las juventudes a entender que tenemos que estar ahí, como dices tú, en primera línea, viendo lo que están haciendo nuestros legisladores, lo que están proponiendo, porque nos afecta directamente en nuestra vida diaria y en nuestro futuro. Oye, me gusta mucho este tema de lo que dices desde la perspectiva del feminismo, desde una activista en estos aspectos que has podido ofrecerles a los colectivos de feministas también no solamente una expectativa de protesta, sino una expectativa de cambio. ¿Qué es lo que hoy, cuál es el entorno, cuál es el México deseable y posible que un movimiento feminista quiere ver en nuestro país? Pues obviamente el feminismo busca la liberación de la mujer y eso de pronto los hombres se sienten un poco atacados, pero no, la liberación de la mujer traería por consiguiente la liberación de todas y de todos, ¿no? Porque este sistema que hemos fomentado nos afecta a todas y a todas y a todos. Por ejemplo, te comentaba yo, quienes se suicidan más son los hombres y claro que tiene que ver con este sistema que les enseña a los hombres que ellos tienen que poder con todo y resolverlo todo y proveerlo todo y eso pues es humanamente imposible, ¿no? Y que además los reprocha si demuestran emociones, si demuestran sentimientos, etcétera. Y por el otro lado, la sociedad nos dicta a las mujeres, eh, pues a todo lo contrario a nosotras, ¿no? A ser sumisas, a aguantar, etcétera. Entonces el feminismo busca reivindicar estos roles en la sociedad, tanto de hombres como de mujeres, para que las mujeres no tengamos que ser el principal sector oprimido de la sociedad, pero también para que los hombres puedan ser humanos, pues más conscientes, más felices. De pronto muchos hombres nos dicen a las feministas, sí, pero es que a los hombres los matan más. Y tienen razón, los hombres se matan más. O sea, hoy sabemos que me parece que alrededor del 97% de los homicidios dolosos en el mundo los cometen los hombres. Es decir, los hombres matan a hombres y matan a mujeres. Y eso tiene que ver con el tejido social, con lo que se les enseña. Entonces, el feminismo quiere acabar con eso. O sea, quiere que desde la educación enseñemos a nuestras niñas y a nuestros niños que pues los hombres también son merecedores de la amabilidad ajena y que está bien sentir y que sentir no te hace menos hombre, solamente te hace más humano. Y a las niñas enseñarles que su rol de vida no tiene que ser encontrar ese príncipe azul que venga y te Mm, rescate y que tú tengas que estar claro. en la casa eh, limitando tus aspiraciones, tus metas y tus sueños, ¿no? Entonces, el feminismo busca un mundo de igualdades, un mundo en donde podamos vivir, como decimos nosotras, libres, felices, pero sobre todo sin miedo. Un mundo donde podamos vivir sin miedo, claro, y donde cada quien pueda llegar tan lejos donde se proponga. ¿Cómo los Así jóvenes es. hoy día, Jimena, socializan la política? Para estas generaciones, a diferencia de, por ejemplo, la mía, pues el tema de las redes sociales es toda una forma distinta
de involucrarse, de socializar, de comunicarse, de tener una interacción con los temas públicos y por supuesto se forja opinión pública a través de las redes. ¿Qué tanto hoy en tu apreciación en esta campaña política que tendrá como su punto de final la elección del día 2 de junio, qué tanto las redes siguen siendo esta parte que puede inclinar hacia un lado y hacia otro una decisión de voto? ¿Y hasta dónde, voy a hacer una pregunta tal vez un poco forzada, pero hasta dónde tú crees que una persona que está en campaña, que está viendo el día a día de lo que la gente opina, hasta dónde podemos anteponer por un lado lo que dicen encuestas, ¿no? Que pareciera que hay encuestas que ya dicen que todo está resuelto. Y por otro lado, el ambiente de las redes que dicen completamente distinto. O sea, si hacemos un análisis del ambiente de redes, es totalmente contrario a lo que dicen algunas encuestas, por ahí dicen algunos cuchareadas. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, mi punto de vista es que desafortunadamente en el mundo tan digital que vivimos, percepción es realidad. Y esto lo vemos, ¿no? O sea, vemos que, digo, para mal, yo creo que para mal, vemos por ahí a la vida de influencers que se ve detrás de la pantalla como una vida maravillosa y todo el mundo aspiramos a tenerla y nos hemos encontrado con casos que desafortunadamente nos han enseñado que era todo lo contrario, ¿no? Casos de personas que se han suicidado, que aparentemente lo tenían todo y esto lo pongo como ejemplo de que para los jóvenes hoy, percepción es realidad. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta las y los, o sea, las y el candidato, digo, en este caso, Xóchitl Gálvez, de que las redes son la herramienta perfecta y sobre todo todas y todos los ciudadanos que estamos convencidos con este proyecto de usarlas a nuestro favor y de usarlas para desmitificar lo que se ha venido diciendo, porque hoy sabemos, gracias a la consultora Spin, que el presidente dice desde sus mañaneras en promedio más de 100 mentiras al día, ¿no? 100 O mentiras al día. afirmaciones Wow. o afirmaciones engañosas. Entonces, todos tenemos que asumir esa tarea tan importante de usar nuestras redes sociales para ir contradiciendo, o bueno, desmitificando, desmintiendo lo que ellos dicen, que ya está la elección decidida, es mentira. A ver, las encuestas que ellos usan son las mismas que Adán Augusto y Ebrard denunciaron, porque estaban totalmente con el presidente y con Claudia, ¿no? Las que nosotros estamos usando, que nos colocan a 8 puntos, que no es nada, son las que tuvieron más cercanía a la realidad de lo que pasó en Estado de México. Las que usan ellos decían que Estado de México se iba a definir con una diferencia de hasta 36 puntos, me acuerdo que decían, y al final la diferencia pues, fue mínima. Entonces, tenemos sobre todo los jóvenes que usar las redes sociales a nuestro favor, ir por ahí evidenciando cuál sí es la realidad, que esta ya es una contienda muy pareja y que claro que hay tiro y que caballo que alcanza gana, dicen por acá en mis tierras. Eso es lo que muchos estamos observando, Jimena. Y yo creo que cuando hablamos de temas de juventud, si algo nos debe llevar a la mente, por lo menos a tu servidor, es el tema de la calidad educativa. Los jóvenes quieren forjarse un futuro no porque le regalen una beca cualquiera que sea esta y por más justa que esta sea, sino forjarse su futuro también a partir de su esfuerzo, de su capacidad, de su inteligencia, de su posibilidad también de ser competitivos. Y sin embargo, hoy vemos que la educación es un tema que ha sufrido un franco deterioro en esta administración federal. Se estima que 25 millones de mexicanos presenta carencias educativas y que también, por ejemplo, recientemente conocimos esto de la prueba PISA, en la que estudiantes mexicanos, solo 34% alcanzó las competencias básicas en materia de matemáticas, mientras en las OCDE, ¿no? Es del 69%. En lectura, 53% contra el 74% de la OCDE, y en ciencias, 49% respecto al 76% de la OCDE. O sea, algunos dirían, es que esto no es tan importante. Bueno, lo vemos en estas llamadas mañaneras, que se minimiza esto de la capacidad de ser competitivo en un mundo global que finalmente a cualquier estudiante le exige tener un mínimo de capacidades para poder aportar en un mundo globalizado. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo es el futuro, la expectativa de futuro para los jóvenes en el esquema educativo que hoy se nos ofrece en México? Desafortunadamente y lamentable, o sea,
tenemos un rezago educativo comprobado, que podemos palpar los jóvenes, que lo vemos en la eficiencia de nuestras universidades públicas acá en Michoacán. Por ejemplo, la Universidad Michoacana, que es una universidad tan importante, pues las deficiencias que han habido, los paros, desafortunadamente, pues eso nos genera un rezago a la juventud, pues como dices tú, de ser competitivos y finalmente con estas cifras tan alarmantes de que todo se pone tan complicado, hoy el mercado es tan difícil de navegar siendo joven, pues claro que es un tema que nos preocupa y en ese sentido, por eso, pues la propuesta no tiene que ser, y digo, claro que hay que apoyar a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad y eso se tiene que mantener, por supuesto, pero también algo que dicen los jóvenes es que no hay incentivos. En México no hay incentivos para hacer las cosas correctas. No hay incentivos para los empresarios de pagar de estar en forma todo con todos los trámites, etcétera, porque el gobierno, aparte de hacer todo un lío burocrático, etcétera, si lo haces, pues no tienes un beneficio alguno, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Hoy los jóvenes necesitan incentivos para apostarle a los estudios, a la profesionalización, etcétera, y obviamente esperamos que esas sean parte de las propuestas, ya lo son, de Xóchitl Gálvez y que se lleven a cabo en cualquier gobierno que resulte al frente, ¿no? Del país, porque ya es necesario y somos las generaciones venideras, sí somos el futuro de este país, como se dice tan trilladamente, y necesitamos, por ende, tener a jóvenes con las herramientas pues, para poder salir adelante. Oye, déjame poner un tema polémico aquí en nuestro programa Diálogos Metropolitanos. Hoy los jóvenes, la generación en la que tú te identificas, perteneces, ¿se sienten, se consideran aspiracionistas? Yo creo que depende cómo se entiende el aspiracionismo, ¿no? Claro que los jóvenes tenemos que aspirar a tener una vida mejor, tenemos que aspirar pues, a vivir dignamente, con calidad de vida, y eso no bajo ninguna circunstancia se tiene que reprochar, ¿no? Y vivimos en un gobierno que manda mensajes implícitos y equivocados de que soñar a vivir mejor está mal, y eso me parece profundamente peligroso y nocivo porque tenemos que tener una generación de jóvenes que quiera salir adelante y que quiera aspirar a vivir de la mejor manera posible. Por otro lado, el tema digo, el presidente que dice que aspiracionistas porque buscan aparentar, etcétera, yo eso sí estoy totalmente en contra. Lo que queremos es mejor calidad de vida. O sea, estoy en desacuerdo con el presidente que dice que los jóvenes aspiran a aparentar cosas que no tienen, etcétera. O sea que con Yo un lo par de que zapatos y un bolchito que ya ni existen, ya deberías de conformarte, dice el presidente de la República, Jimena. Por supuesto que no. Tenemos que seguir soñando en grande y saber que queremos ser la generación que salga adelante a pesar de las adversidades. Sí, por supuesto, porque hemos visto que la llave para construir un futuro próspero en muchos países que antes estaban en una condición muy, digamos, atrasada respecto a México, como Singapur, ha sido la educación, ha sido apostarle a una educación de calidad, no una educación ideologizada, no a una educación politizada, sino una educación, como dice la Constitución, objetiva, científica, que finalmente nos abra una visión mundial que nos permita pensar globalmente y, por supuesto, actuar localmente, Jimena. En un mundo tan globalizado, tan conectado, pues tenemos que aspirar a ese tipo de educación. Xochitl Gálvez lo dice, una educación con tecnología, una aspiración que le apueste a las ciencias. Y la verdad es que a mí sí me emociona pensar en un México que vaya por ese rumbo, que un México que vaya a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo globalizado e internacional, porque lo merecemos y porque somos un país que tiene tantas cosas, tantos recursos que no nos podemos quedar atrás. Claro, y yo creo que debemos de apostarle a un futuro promisorio. O sea, pensar con optimismo, pensar con expectativa de futuro, pensar que es posible tener un México mejor y que eso también depende de lo que los jóvenes estemos dispuestos a hacer. ¿Cuál es el futuro que ves para México, Jimena? Yo sí creo que se viene para México el cambio que tanto hemos esperado. Creo que
como decimos por ahí, la esperanza ya cambió de manos y que estoy muy emocionada de que vamos a tener a una mujer al frente de este país. Es una deuda histórica para las niñas, para las mujeres, me emociona mucho. De verdad invito a la gente que nos está escuchando que vean la TED, que justo habla de eso, los sueños silenciados de las inocentes. Las mujeres y las niñas dejamos tantos sueños de lado porque no veíamos a otras mujeres haciéndolo. Hoy por fin vamos a tener al frente a una mujer y sé que muchas niñas van a empezar a soñar con eso, con estar en los espacios, en la toma de decisiones, en la vida pública. Es una deuda histórica que se va a hacer realidad. Qué mejor que sea una mujer con orígenes indígenas, porque entonces también es una deuda con esa comunidad de que ellos también merecen estar en esos espacios. Eh, Creo que hay mucha esperanza. Yo sí veo un México en donde los jóvenes tomemos ese rol de ser la generación que rompa con tantos pactos que nos hicieron tanto daño, ¿no? El pacto de la impunidad, de la indiferencia, de la indolencia. Afortunadamente creo que lo que puedo rescatar de este gobierno es que transformó tantas cosas que hoy estamos más alerta y espero que así siga, que sigamos siendo y sintiéndonos las juventudes como responsables de lo que sucede en nuestro país, que demos la batalla este 2 de junio. 40 millones de jóvenes tienen la posibilidad de salir a votar y quien ganó y está hoy en Palacio Nacional ganó con 30 millones de votos. Entonces sí vamos a ser el factor decisivo de esta elección y estoy segura que así será, que vamos a dar la batalla y que será gracias a nosotros que se define el resultado de este 2 de junio. O sea que los jóvenes hoy pueden ser los reales, realmente los fieles de la balanza, Jimena. Así es, Van a así inclinar es. las cosas. Podemos serlo y pues ese es el llamado a los jóvenes. Ahí están las cifras, los números, no lo digo yo. Tenemos la posibilidad de decidir esta elección y no lo podemos desaprovechar. Bueno, y eso implica que hay motivación, que hay expectativas, que hay ganas de involucrarse en esto y no cruzarse de brazos, sino tomar como decimos en el dicho popular, el toro por los cuernos y verdaderamente saber que la definición de lo que pasa en México está en manos, pues, de cada uno de nosotros, pero especialmente de nuestras juventudes que son el motor de cambio y por naturaleza. Si una constante hay en nuestra sociedad, Jimena, es el cambio. Y hoy el Así es. cambio está del lado de los jóvenes que tienen una expectativa de que las cosas sean distintas y lo quieren hacer porque están dispuestas a tomar su papel en la historia. Así es. Yo sí creo que el cambio viene y que la esperanza está de este lado, que las juventudes ya no podemos apostarle a un gobierno que nos prometieron que las cosas iban a estar mejor y nos quitaron mucho más de lo que nos han dado, ¿no? Y vamos a salir a dar la batalla, ahí están las cifras, yo no mentimos, el sexenio más violento de la historia moderna, retrocedimos en materia educativa, perdimos 4 años en la esperanza de vida, más de 420 masacres como la de Salvatierra en un solo año en este país. Definitivamente las cosas no van bien, las juventudes lo saben, lo vivimos, no importa que se empeñen en decir que todo está perfecto, nosotros palpamos la realidad y por eso estoy convencida que sí vamos a ser el factor decisivo, que vamos a salir a votar, porque ya no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo. Claro, porque la realidad se impone en el día a día y se palpa cuando los jóvenes, por ejemplo, tienen que escoger entre inscribirse en un cartel de la delincuencia organizada y ser parte de esto, o condenarse a una expectativa de vulnerabilidad y de pobreza con una educación que no le abre puertas hacia el futuro, que no le abre puertas hacia el mundo. En consecuencia, un panorama desolador en el que la violencia, en el que la inseguridad ha secuestrado la expectativa de un futuro promisorio y eso es algo que no puede una persona aceptar como parte de la normalidad, de la regularidad. No podemos quedarnos con que Sí, así son las cosas y ya se van a quedar así para siempre, sino debemos pensar que es posible que las cosas sean distintas, Jimena. totalmente, cien por Oye, ciento de pues acuerdo. ha sido muy grato para mí y seguramente para la audiencia de Diálogos Metropolitanos platicar contigo como una gente que ha decidido salir de la solamente expectación para ser parte de la transformación real, de los cambios reales que nuestra sociedad requiere y que está tomando en sus manos el papel, el rol que le corresponde. Te felicito, Jimena Villicaña, por lo que estás haciendo, por los jóvenes que estás motivando también a través de este TED, que yo quisiera que en otro momento nos platiques más sobre él o si quieres ahorita darnos un poquito de las conclusiones del TED que tienes, porque finalmente comunicarnos para abrir una expectativa del rol que nos toca como generación, como jóvenes y como cualquier persona de esta sociedad tomar
para que las cosas sean distintas, es algo muy importante. Por lo pronto, yo quiero que nos compartas, además de algún comentario que quieras dejarle a nuestra audiencia de Cadena Política, que nos compartas tus redes, que nos invites a la audiencia de nuestro programa para que también siga lo que todos los días estás haciendo por México. Muchas gracias, Pablo. Otra vez agradecerte el espacio. Yo siempre muy contenta de platicar estos temas que estamos pues compartiendo con más jóvenes en el país. Estoy en redes sociales como Jimena Villicana en Twitter, Jimena con J y Villicana Villicana. Y en Instagram como Jime Villicana, igual, nada más en vez de Jimena Jime. Por ahí Con estamos. J. Con J, Ajá, eh, B chica, doble L, muy bien. y bueno, por ahí estamos. Y pues nada, invitarlos a que vean la TED, ahí está en YouTube, Los sueños silenciados de las inocentes. Jimena Villicaña, dura 18 minutos, pero es un TED muy, muy bonito, que lo recomiendo. Los sueños silenciados por los inocentes. De las inocentes. Los sueños silenciados de las inocentes. Pues aquí queda una recomendación para que conozcamos más del pensamiento y de la propuesta de Jimena Villicaña a través de este TED que está en YouTube y que lo podemos todos observar, los sueños silenciados de las inocentes. Invitamos a nuestra audiencia en Cadena Política para que también lo pueda seguir y pueda también tener la visión fresca de los jóvenes que están dispuestos a no conformarse y verdaderamente ser los agentes de cambio que México requiere. Jimena Villicaña, muchas gracias por estar en Diálogos Metropolitanos. Gracias a toda la audiencia que los martes a la 1 se conecta con nosotros a través de Cadena Política, de Cadena Radio, para seguir estas transmisiones. Y bueno, pues por lo pronto quedamos con una convocatoria para seguir pensando que es posible, para seguir convocando a que las cosas sean distintas y para seguir todos haciendo de nuestra participación diaria la transformación de nuestra realidad y no quedarnos con lo que nos dicen, sino hacer de nuestra percepción una realidad en términos de que somos capaces de verdaderamente cambiar nuestro mundo. Gracias, Jimena Villicaña. Gracias a cada uno de los que hoy nos siguen en Cadena Política. Se despide de ustedes su amigo Pablo Bazáñez. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en una emisión más de Diálogos Metropolitanos aquí en su estación amiga Cadena Política. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Listo. Gracias.